Hola, hola, buenas lunas, bienvenidos una vez más a un capítulo de simbología. Hoy hablaremos y recuperaremos de la vez anterior un concepto que es por demás interesante. La infalibilidad. Este concepto, retomado de los reyes sacerdotes, como Baal, Nimrud y todos los que hemos descrito antes, a su vez transfigurado desde diversas épocas por el dios Janus. La infabilidad papal o infabilidad en general es una característica que provee al personaje para cometer un error cuando él promulga o cuando él hace una ley o enseña un dogma. Así que es un concepto bastante curioso. Y bueno, pues está relacionado con Janus, que además, como ya dijimos en veces anteriores, tiene dos cabezas. Y pues no es el único personaje con dos cabezas. Vemos por ejemplo a Hécate, que en algún momento se le consideró la diosa de las encrucijadas. Mas Hécate no siempre se le representó diosa de la noche, diosa de la encrucijada, del albedrío contra los impulsos. No siempre se le representó como una diosa de caras humanas. En el antecedente indoeuropeo y germánico tenemos a un personaje que se llama Rodigast. Y pues le pregunté a mi amigo @weirdeswegas, mi estimado maestro Hermes, si sabía algo acerca de este ser, el Rodigast, y me dijo que no era precisamente germánico, sino que era eslavo, y que sí, efectivamente tenía las mismas características que el arquetipo del querubín. Pero el Rodigast se le describe como un ser con cuerpo de humano y cabezas y tres cabezas. Así como vemos que Hécate tenía tres cabezas, Rodigast tendría cabeza de toro, cabeza de águila y cabeza de león. Muy parecido al querubín que ya hemos mencionado antes. Y bueno, pues esta voz germánica que viene de Radgast o Radigost o Radogost, nos dice nuestro maestro Hermes que significa querido anfitrión. Así que es este querido anfitrión el que promulga las leyes. De hecho, aquí tenemos una representación de el querubín
ser de la mitología sumeria, de varias cabezas, aquí cristianizado, cada uno portando un libro. Y es precisamente que cada una de estas cabezas tiene una voz. Y cada una de estas voces tiene de alguna manera un edicto, un dogma, un algo que mostrarnos. Por tanto, son todos estos símbolos de infalibilidad. Vamos a saludar al chat, a ver qué nos cuentan. Hey Grisel, hola, qué milagro. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Jimmy Valareso, que nos acompaña aquí en el chat. Y a todos los demás espectadores ahí que nos acompañan. Bueno, tenemos bastantes. Saludos. También a los que andan entre los matorrales. Así que junto con muchas de las contradicciones con las cuales el sistema romano estaba plagado, los papas, como el antiguo dios Janus, que ya mencionamos, empezaron a declararse infalibles. De hecho, hay un dogma de la Iglesia, la infalibilidad pontificia, según el cual el Papa está preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Por lo tanto, como toda verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Y bueno, pues aquí tenemos al padre de la Iglesia, Gregorio, tocado por el Espíritu Santo. Ya hablamos antes, ¿no?, de la paloma, y lo referiremos también después de la colombina, que tiene que ver con el culto mariano, que tiene que ver también con el fénix, con el águila de Júpiter, etcétera. Aquí tenemos a este papa generando el edicto de la infalibilidad papal. Y bueno, de esta manera, que muchas veces absurda, la mayoría de los papas han declarado ser infalibles, al menos en su doctrina, aunque claro, no en su integridad y su moral. Pero esta clase de razonamiento presentaba varios problemas, ya que pues la gente, el pueblo, se preguntaba ¿cómo pueden ser los papas infalibles al dictar la doctrina y ser tan inmorales en la práctica? A pesar de lo contradictorio de esta situación, la infalibilidad papal fue declarada dogma en 1870. Según lo acota la Enciclopedia Británica, volumen 17, página 224. Y bueno, el autor de esta idea, antes de que se proclamara, el autor de la doctrina de la infalibilidad fue Pío IX,
Pero él ciertamente no era un ejemplo, obviamente, para acreditar dicha pretensión. Pues, como vimos en el programa pasado de Papas Terribles, Pío IX también vivía con 3 mujeres que eran monjas y de las cuales tuvo hijos. Y lo mismo le pasó a su antecesor, Gregorio XIV, que fue mejor conocido como uno de los más grandes borrachales de Italia y que también tenía numerosas mujeres, una de ellas la esposa de su barbero. Y también se autoproclamó como infalible. Esto está acotado en el libro El sacerdote, la mujer y el confesionario, en la página 139. Pero bueno, conociendo la historia de los papas, varios obispos católicos se opusieron a declarar la doctrina de la infalibilidad papal como un dogma. Esto en el concilio de 1870. En sus discursos, un gran número de ellos mencionó la aparente contradicción entre semejante doctrina y la conocida inmoralidad de algunos papas. Y bueno, justo uno de ellos fue este personaje que tenemos a cuadro, el obispo Joseph o José Strossmayer, que elaboró un argumento en contra del edicto de la infalibilidad como dogma. Mencionó cómo algunos de los papas se habían puesto en contra de otros papas y cómo cayeron en tremendas contradicciones unos y otros, e hizo una mención especial de cómo el Papa Esteban llevó al Papa Formoso a juicio. El Papa Esteban, este es el Papa Esteban, y aquí tenemos al Papa Formoso, y la famosa historia de un papa llevado a juicio ante otro papa es algo horrendo, ¿no? E inverosímil, puesto que el Papa Formoso había muerto hace 8 meses. Así que tenemos aquí esta famosa imagen del juicio de Formoso, en donde podemos ver que Formoso fue vestido, sacado de la tumba, en fin, fue desenterrado y llevado a juicio por el Papa Esteban, y el cadáver ahí putrefacto fue situado sobre el trono de Júpiter o el trono de Pedro, y allí ante un grupo de obispos y cardenales lo ataviaron, como podemos ver, con ricas vestiduras. Se le puso la corona sobre su calavera, o mejor dicho, su mitra, y se le embistió con el cetro del Santo Oficio. Ahora el Santo Oficio, y desde hace algún tiempo, lleva el oficio de la causa de todos los santos, si mal no recuerdo. Y mientras se celebró el juicio, pues ya se imaginarán el hedor, ¿no?, que llenó la sala. El Papa Esteban, adelantándose hacia el cadáver, lo interrogó. Claro está, no obtuvo respuesta a los cargos y el Papa difunto fue sentenciado como culpable de todas las acusaciones. Entonces le fueron quitadas las vestimentas, le arrebataron la corona, le mutilaron los 3 dedos que había usado para dar la bendición papal. Después haremos un programa sobre mudras y señas de la mano. Pero bueno, después arrastraron el cadáver putrefacto atado a una carroza por las calles de la ciudad
Y finalmente el cuerpo, ya o lo que quedó, fue lanzado al río Tíber, donde flotó hasta que fue devorado por las aves de rapiña y sus restos se hundieron en el fondo cenagoso. Acciones contradictorias como esta cita a Babilonia, misterio religioso y antiguo, por luchas entre papas, ciertamente fueron lo que apoyaron el edicto de infabilidad. Ciertamente, y sin embargo, no se detiene ahí la historia, pues después de la muerte del Papa Esteban, el siguiente Papa romano rehabilitó la memoria de Formoso, y lo mismo hizo más tarde el Papa Juan X. Después de su muerte, el Papa Honorio I fue acusado como hereje por el Sexto Concilio en el año 680. Así que el Papa León, posiblemente León II, confirmó su condenación. Posteriormente, el Papa Virgilio, después de condenar varios libros, retiró su condena. Luego los volvió a condenar y una vez más volvió a retirar la condena para más tarde volverlos a condenar. ¿Hay infabilidad en esta actitud? En fin, hay otra cosa en la que nunca se pusieron de acuerdo, por ejemplo, el duelo. El duelo fue autorizado por el Papa Eugenio III, que tenemos aquí a cuadro, entre 1145 y 1153. Pero más tarde, el Papa Julio II, o Juliano de la Rovena, Julius II, prohibió el duelo en 1509. Y no solamente Julio II prohibió el duelo, sino también el Papa Pío IV lo prohibió. Y era todo esto una locura. Así que en el siglo XI había 3 papas rivales al mismo tiempo. Imagínense, ¿no? O sea, 3 papas. O sea, 3 cabezas sentados en un mismo trono. Y todos estos fueron depuestos por el concilio convocado por el emperador Enrique III. O sea, tuvo que entrar un emperador para poner orden. Esto se cita en la ascensión y la caída de la Iglesia Católica Romana, en la página 179, y también en la Italia medieval, en la página 395. Posteriormente,
durante el mismo siglo, el Papa Clemente III, que tenemos a cuadro, se opuso a Víctor III, que es este que está aquí, y además a Urbano II. Entonces, cada uno con su propia infalibilidad y cada uno luchando la infalibilidad de uno contra el otro. Entonces, ¿cómo podrían ser los papas infalibles cuando se oponían el uno al otro? En fin, vino luego el gran caos en 1378 que duró 50 años. Cuando los italianos, ya consolidados como un conjunto de estados, eligieron a Urbano VI. No, perdón, este es Urbano II. Urbano IV se los debo. Y los cardenales de Flandes escogieron a Clemente VII. Y todo esto generó más caos. Hablando de animales con diversas características, también por aquí mi estimada Morganu me manda este curioso personaje, el cual es una analogía. Este es de origen bávaro y se llama Wolpertinger. Vámonos al chat, a ver qué nos dicen por aquí. Ay, se mueve muy rápido este chat. Déjame ver desde donde me quedé. Saludamos a... Ay, otra vez. Me volvió a quitar lo que estaba yo leyendo. Qué lata. No te muevas, chat. A ver, esperemos que no se me mueva una vez más, porque hay bastante actividad. Ok, saludamos a Abraham 611. También saludamos a Pato. Y Monros también, buenas noches, buenas lunas. Saludamos a Kaiser y a Arturo. Y nos dice Grisel, ¿verdad de fe? Así es, verdad de fe. Desafortunadamente así es, mi estimada Grisel. Y Arturo nos dice, o sea que, aunque manda aunque manda mal. Y Crisel nos dice, la porra lo saluda al padre de la iglesia. Y Johnny Reyes dice, chinches padres toman muy en serio su paternidad. Arturo Salda se dice, se afeitaba y le pegaba a la esposa del barbero. Sí, sí, sí. En otro programa vamos a ver por qué se afeitaban la coronilla. En fin, Grisel nos dice, no hombre, son unas ternuritas, sí lo son. Y también Grisel nos dice, yo me pregunto, ¿seguirán igual de aberrantes? Pues tratan de ser, ¿no? Un poco más coherentes, me parece. Y dice Arturo, Esteban Dido. Así es, Esteban. ¿Dónde teníamos a Esteban? Déjame ver si lo encuentro. Esteban Dido, aquí está.
Jennifer, hola Jennifer, saludos. ¿Cómo te fue en tu examen? Supimos que tenías un examen por ahí. Y Jenny nos dice, más o menos son una bola de ches corruptos. Y dice John Ray, no, ahora son más modernos. Checa el de Michoacán, publicando en Facebook sus carros y sus feligreses, que por cierto, de muy buen ver. ¿Qué pasó? Arturo Salda, te hicieron la de la FIFA, Jenny. ¿Que le robaron el examen o cómo estuvo? Luego me cuentan. Y Crisel nos dice, Johnny, pero también violan. Ya ves los de San Luis. Sí, qué barbaridad. Arturo Salda dice, fresca, que ya les demostrarás lo que sabes y los dejarás callados. Ya me enteraré. Y dice Arturo, y si no, los abduces y listos. Dice Johnny Reyes, te digo, no cómo ayudar a esos cabritos hijos de Dios. Jennifer Cristinas nos dice buenas lunas. Buenas lunas. Arturo Salda dice 3 papas. Me imagino la manipulación por triplicado. Pues sí. Imagínense qué locura, ¿no? Y a cuál hacerle caso. Y dice Arturo Salda, sí, un conejo chupacabras. Volver Tiger. Se los voy a repetir. Se llamaba Volpertinger. Se los escribo aquí para que no haya problema. Por cortesía de nuestra estimada Morganu, que le mandamos un saludo y un abrazo enorme. Ahí está en el chat. Perfecto. Una vez saludados y leídos, vamos a brincarnos a otro concepto muy interesante. Ya dijimos que vino el Gran Caos en 1378, que duró 50 años. Cuando se eligió a Urbano IV y los cardenales escogieron a Clemente VII. Estos papas se maldijeron año tras año hasta que un concilio depuso a ambos y escogieron a otro. El Papa Sixto V hizo preparar una versión de la Biblia, la cual declaró como auténtica y muy fiel. Pero 2 años más tarde, Clemente VIII declaró que esta primera estaba llena de errores y ordenó hacer otra. Gregorio I rechazó el título de obispo universal por considerarlo pagano, profano, supersticioso, orgulloso e inventado por el primer apóstata. Esto en su epístola 5:20 y 7:33. Y La Cuna, Catolicismo Romano, página 36 a la 40. Ampliamente. Aún así, a través de los siglos, otros papas han reclamado este título. Como podemos decir que los papas son infalibles al definir la doctrina si se contradicen directamente entre sí. El Papa Adriano II, entre 867 y 872, declaró el matrimonio civil como válido, pero el Papa Pío VII, en 1800 a 1823, lo condenó como no válido. El Papa Eugenio IV, entre 1431 a 1447, condenó a Juana de Arco a ser quemada por bruja. Todos conocemos esa historia. Más tarde, en 1919, Benedicto IV la declaró santa. Entonces, ¿cuál de los dos edictos es infalible? En fin. Virgilio Inocencio III, Clemente IV,
Gregorio onceavo o undécimo, Adriano sexto y Pablo cuarto, todos estos rechazaron la doctrina de la infalibilidad papal. Y su postura ante la infalibilidad, ¿qué creen? Fue infalible. Transmitiendo para DCM desde la Chinampa flotante. Transmitiendo para DCM desde la Chinampa flotante. Da chinampa flutuante. Y bueno, los papas han tomado varios títulos, tales como Santísimo Señor, Jefe de la Iglesia Mundial, Pontífice Soberano de Obispos, Sacerdote Supremo, Sacerdote Supremo, La Boca de Jesucristo, Vicario de Cristo y otros. El Papa León el Papa León XIII, el 20 de junio de 1894, declaró: ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso, y durante el Concilio Vaticano de 1870, el 9 de enero, fue proclamado: el Papa es Cristo en oficio, Cristo en jurisdicción y poder. Vaya, hasta que se acordaron de Cristo, ¿no? Porque todo lo demás venía de otras religiones. Además, le dijeron: nos postramos ante tu voz, oh Pío, como la voz de Cristo, el Dios de la verdad. Al afianzarnos en ti, nos afianzaremos en Cristo. Pero este esquema histórico que hemos trazado, claramente, o yo creo que más o menos, denota que el Papa no es Cristo en oficio y ni ninguna cosa por el estilo. Y bueno, pues al parecer serían figuras incluso contrarias, ¿no? Ya que tenemos este término que se promulgarían los unos a los otros, en términos de lo que ellos pensaban que representa o no al oficio. Y también se culparon unos a otros. De apostatía. Del latín apostasia y de el griego apostasia. Es la negación
o renuncia de lo que serían las ideas o los ideales o los principios, pues digamos que cristianos, ¿no? Renuncia o abjuración de la fe en una religión. No solamente hay apostatías cristianas, también las puede haber en otras religiones. Esta misma palabra tiene otros significados. Es también la salida o el abandono irregular de una orden religiosa o instituto. El acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición incumpliendo sus obligaciones clericales, o de modo más general, el abandono de un partido para entrar a otro. ¿Le suena? O el cambio de opinión o doctrina. Así que esta palabra apostatía tiene su origen en dos términos griegos. Apo, que quiere decir fuera de o por encima de, y statis, de estar, que significa estar en posición o colocarse, en fin. Así que en el idioma griego moderno el término apostatía no siempre implica connotaciones religiosas, como puede verse en aquel caso de apostatía de 1965, para referirse a otras cosas que no tienen que ver necesariamente con la religión. Así que de esta manera, hoy en día la apostatía es reclamada como un derecho por la ciudadanía, por el pueblo, como parte integrante del derecho de la libertad de conciencia y la libertad de culto. ¿Le suena? Estas personas piden constar como apóstatas o que se elimine todo registro de pertenencia a un determinado grupo de creyentes y dejar de ser contado a los efectos pertinentes como miembro del grupo, sobre todo en aquellos casos en que la adscripción se produce sin contar con la opinión del sujeto. Esto no está nada mal, ¿no? Vámonos al chat. Y por aquí, Erekose Kanahana. Saludos. Saludos también a todo mundo. En vista de estas cosas podemos entender que la pretensión de que el Papa, apóstata o no, infalible o no, es supuestamente el vicario de Cristo y que esto no tiene fundamento alguno. Y por el contrario, es interesante notar que el título vicario del Hijo de Dios, Vicario y Filii Dei, parece condenar al Papa colocándole en una posición de absoluta contradicción. Ya que en versículo 13 del libro del Apocalipsis, Juan da una revelación acerca de cierto personaje al que ya vamos, ya saben cuál es, la bestia, etcétera, ¿no? El cual representa sin duda a más de una persona del pasado y del futuro, obviamente. Y según lo han entendido diversos expositores de tan difícil libro de las revelaciones, pero lo curioso es que el papado cae de lleno y del modo más claro en la línea de identificación del macabro y misterioso personaje. Apocalipsis 13, versículo 18.
Ahora bien, todos sabemos que algunas letras del alfabeto romano tienen significado numérico. Aún en día las usamos para titulares de capítulos o documentos, ¿no? En fin, la cuestión es que según la suma del alfabeto numérico romano nos da exactamente 666. Pero para que no pensemos que esto era tan solo una clave del pasado, dice aquí en Babilonia Misterio Religioso, atribuyendo el misterio tan solamente al Imperio Romano, perseguidor de los cristianos, tenemos que el título favorito del Papa, Vicario y Filii Dei, nos da el mismo resultado, teniendo en cuenta que en este título la letra I aparece 6 veces, la V 2, la L una sola vez, la C igualmente y la D igualmente. La suma total también, si sumamos los valores numéricos de estas letras, nos da 666. Las letras que quedan sin significado numérico de dicho título son F, A, R, S y E. Farse, puede leerse farse, cuyo triste pero atinado significado es obvio a la comprensión. Hay otras claves en este curioso misterio. El nombre secreto de Nimrud, que era revelado solamente a los iniciados, era deletreado en caldeo con 4 letras, Stur. En este lenguaje el sonido de R era igual a 60, el sonido de T era igual a 400, el sonido de U o a algo aproximado a la U, fenicia o griega, era igual a 6 y R a 200. Otra vez sumamos un total de 666. El César Nerón, el primero de los grandes perseguidores de los cristianos y emperador de Roma, en su época de más poder, tiene un nombre que escrito en hebreo es Nerón César, que también suma 666. Las letras griegas de latín, el lenguaje que los romanos tomaron de los lacios, ya que todo se toman, todo se lo roban, ya escrito como lateinos, es L igual a 30, A igual a 1, T igual a 300, E igual a 5, I igual a 10, N es 50, O es 70, S es igual a 200, y esto es igual a 666. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, las letras de la palabra griega euporia, la cual proviene de la palabra fortuna, totaliza también 666. Y es curioso saber que de los 2000 nombres griegos en el Nuevo Testamento, solamente hay otra palabra que tenga este valor numérico y es la palabra paradosis, que significa tradición. Véase Hechos 19:25 y Mateo 15:2. Fortuna y tradición extrañamente fueron los dos elementos que corrompieron a la iglesia romana. Y Fortuna además era una diosa, obviamente una diosa romana. Muy conocido en Carmina Burana, el canto a el imperio de la fortuna, Imperatrix Fortuna, sacado además del canto de los, no me acuerdo ahorita cómo se llamaban, pero igual, ¿no? Se canta a la fortuna. Luego les paso un video y se los posteo aquí. Y bueno, no queremos insistir dogmáticamente en estos argumentos en cuanto al 666, ¿no?
cuadra numerológicamente, nada más. Pero bueno, sí creo que denotan un significado interesante en la conexión con las palabras tradición, riqueza, o sea, se fortuna, el latín, Roma, los números romanos y estos papas. Así que en este sueño de la razón, seguimos el mismo camino que fue trazado hace tanto tiempo. Aquí tenemos este sello sumerio, que muy probablemente ya lo han visto todos, ¿no? Y prácticamente, pues el personaje tiene algo que le cubre la cabeza, muy parecido a lo que sería la mitra de un papa. Y bueno, pues aquí en el centro, una de nuestras imágenes favoritas, que es el Shamash, la cruz solar o la rueda solar, ¿no? Se acordarán en ese fantástico programa que nos pasó Lady Arches. Y bueno, pues es muy curioso que este mismo diseño lo vamos a encontrar nada menos y nada más que en la TARDIS de Doctor Who, la cruz de San John, que es el símbolo de una orden que en algún momento perteneció a los caballeros hospitalarios. Y yo pensaba que la mayoría de los caballeros hospitalarios habían se quedado en el continente, pero bueno, pues reaparecen por ahí. La orden de San Juan, de hecho la cruz de San Juan es la que podemos ver en uno de los costados de la TARDIS y también en todas las ambulancias que circulan por allí. Vamos al chat. Nos dice Erecose, ¿en dónde se pueden buscar esos valores de las letras? Ok, después se los paso con todo gusto. Nos dice Grisel, se me olvidó la Biblia, úchale. Oh, fortuna, dice Erecose. Dice Arturo, de la banda sonora de la película La Profecía, Omen. Sí, ¿verdad? Parece que también pusieron Imperio Fortuna como parte de la banda sonora. No me puedo acordar cómo se llamaba. ¿De los Goliardos? Creo que sí era de los Goliardos. Estoy casi seguro. De hecho, el maestro Hermes habíamos comentado. Por supuesto que sí eran los Goliardos. Habíamos comentado alguna vez en maestro Hermes que venía de alguna raíz germánica. Y es que uno de los perfiles más curiosos de la alta edad media europea es el goliardo,
que es una mezcla entre religioso y juglar. Los denominados Clerici Vagantis o Goliardi pertenecían a los estratos más bajos de la jerarquía eclesiástica. O sea, ellos no sabían nada de esto de la infalibilidad y se dedicaban a vagar por los caminos vendiendo su habilidad poética y musical a cambio de limosna. Parece ser que su origen se sitúa en la corte de Carlomagno y que se esparcieron por toda Europa durante el siglo X, en la época del emperador Otto el Grande, alcanzando en el siglo XII su máximo apogeo con Federico Barbarroja. Así que los goliardos, en contraste, eran clérigos que buscaban en la poesía juglaresca un medio de vida que entendemos no encontraban en el seno de la iglesia, obviamente, y en ocasiones una forma de pagar sus estudios que realizaban a salto de mata, hasta que en el siglo XIII, al organizarse las universidades, sacaron de la calle a estas figuras. Era San John. Transmitiendo para DCM desde la Chinampa flotante.
Dice Crisel, muchos de estos símbolos son usados como amuletos, de verdad traen fortuna. Ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero pues sí, ¿no? Arturo Salda dice sí, en Omen. Y Pato dice, he vuelto, hola Rice, hola Pato, y saluda a todos los que andan por aquí. Chris, Jennifer, Ereco, Arturo, saludos. Y Arturo dice que está bacana la música, gracias. Dice que se siente como si fuera uno de otra época. Los mayas y los chaquetones esos. Ahí sí no entendí el último comentario. Y bueno, pues aquí con la cruz de San Juan. Nos despedimos para dar pie a un siguiente programa donde seguiremos hablando de simbologías. Ya hay varias cosas bastante interesantes que nos han propuesto. Y uno de ellos será lo de los amuletos, mi estimada Grisel. Puesto que ya hemos visto algunas figuras como el tetragramatón y otros que suelen utilizarse en amuletos, ¿no? El triskelion. ¿Alguna vez han visto una rana de 3 pies? Es muy común también en esto de los amuletos. En fin, la vestimenta de esa época, dice, cota de malla. Así que despedimos esta grabación sobre simbología y nos vemos la próxima. Los dejo con un poco de música y detenemos la grabación. Hasta la próxima. Buenas lunas. Chao, chao.